Seguimos con nuestro estudio de las cartas de Tesalonicenses, primera y segunda. Acuérdense, año 52, la segunda carta escrita desde Corinto. La primera es Gálatas, esta es la segunda a los Tesalonicenses. Y cuando repasaba la mañana decía, ni yo no pretendía haberla empezado a estudiar de manera cronológica, pero resultó así. Mire qué casualidad en el Señor. Nos toca el verso 2 y el verso 3, si Dios permite. Acuérdense que Pablo, aunque muy parecido a otras cartas, y esto de la dinámica acuérdense que esta es la segunda carta que escribe, la primera de Gálatas y esta es la segunda, y ya en Gálatas, no sé usted, pero yo quedé hasta acá con los judaizantes, o sea, ya están los judaizantes, pucha que eran tenaces, pero para lo malo, eran porfiados y que querían hacer o cambiar la libertad que tenían en Cristo, los que habían creído, ¿cierto?, para entrar en una esclavitud con respecto a la ley. Y acá se hacen presentes, no tan como en las otras cartas, pero sí, porque acuérdense que a estos tesalonicenses hay que agregarle todo lo que vivían en el exterior de la iglesia, el Estado, el reino, todo lo que conlleva la sociedad en sí, era una lucha constante, más se le agrega este ingrediente ya de los de los judaizantes que también se habían infiltrado en el interior de la iglesia de Tesalónica. Y estos, por lo mismo, Pablo hace una defensa no tan contundente, aunque igual es contundente, pero en el sentido como en las otras cartas. ¿Ya? Igual aquí no empieza, acuérdense que no dice yo, Pablo, ya siervo de Jesucristo, enviado yo. No usa ese título, sino que empieza más suave, pero se entiende que igual tiene que entrar a la misma dinámica de defender su ministerio o explicar en parte cómo fue su obrar en el ministerio porque acuérdense, esta carta se iba a leer o se leyó en su momento, no creo que muchas veces en la iglesia o donde se congregaban o en la zona. Esta carta circuló y se lee, esa es la dinámica, por eso se entiende que es una carta enviada para la iglesia. Entonces esta carta se lee y cuando se lee la carta se entiende que van a estar introducidos ¿quiénes? Los judaizantes se tendrían que haber dado por aludido a quién se refiere, para decirle en su cara, miren, ustedes dicen de mí que yo prediqué a lo mejor con mentiras, yo a lo mejor quería lucrarme de la iglesia, todo eso lo deja entrever en este capítulo, en el 2 y una parte del capítulo 3. Por eso él está haciendo esos descargos, diciendo, yo soy enviado de Dios. Y porque acuérdense que los otros demás, los judaizantes, querían desacreditar que ellos venían enviados por los 12 que estaban en Jerusalén, que estaban en otro lugar. Por lo mismo, vamos viendo, dice el verso 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Antes, en el verso 1 del capítulo 2, habíamos hablado de que todo lo que había sido la visita no fue en vano. Y hablamos un poco de que no había sido algo vacío o tiempo perdido, por decirlo en otras palabras. Pablo les escribe diciendo cómo había sido la lucha y la oposición a la predicación del Evangelio. Y podríamos decir que nos recuerda que no fue fácil. Por eso dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. ¿Ya? O sea, no fue fácil. Y ya lo habíamos visto en el capítulo, en el libro de Hechos, capítulo 17, donde se relata cuando él llega al lugar, a la región.
En realidad Pablo y Silas fueron perjudicados de dos maneras en Filipos, como lo indica la palabra padecido y ultrajados, que se parecen pero tienen su implicancia. Entonces, ellos fueron, cuando están durante ese tiempo, las tres semanas, acuérdense que estuvieron ahí los fines de semana, dice padecido y ultrajado, los trataron brutalmente, los azotaron y los aseguraron con cepos, los acusaron falsamente y los castigaron ilegalmente. Padecido se refiere principalmente al maltrato físico, mientras que ultrajado se refiere a la vergüenza pública, incluso el abuso legal. Ya los juzgaron injustamente y los enviaron a prisión aunque no habían cometido ningún crimen. Entonces, una pues, se parece que ya ultrajado, padecido, se tiene que ver con el maltrato físico. Y la otra parte de ultrajado tiene que ver con la vergüenza. Es como, por ejemplo, usted que lo traten de ladrón y usted nunca ha robado nada. Pero alguien por querer zafarse le puede echar la culpa y a lo mejor usted se ve inmiscuido en algo que usted no tenía nada que ver. Eso es con respecto a lo que les tocó vivir por la predicación del Evangelio. En el primer siglo, ultrajado significaba tratar de forma vergonzosa, insultante o escandalosa en público, todo con la intención de humillar. Entiéndase que en aquel entonces, año 52 después de Cristo, o en aquel tiempo, no existían las redes sociales como hoy, donde alguien hoy día sube algo y se usa el término de que se funa, y no, es todo completamente distinto. Antes se hacía literalmente públicamente, porque muchas de las cosas, las noticias se daban en la plaza o a la entrada de la puerta de las ciudades. Recuerden que muchas de las ciudades eran amuralladas para que no vinieran los que conquistaban y todo. Así es como la usanza de aquel entonces. Entonces, los centros de reunión cívico eran las plazas, los lugares comunes. Y ahí donde se proclamaba, por eso ahí también se anunciaba el Evangelio, etcétera, estaban los oradores y todo era público. Y de esa misma manera, públicamente, en lo negativo, cómo se difamaban a estas personas. Ahí decían, mira aquí, allá, y todo obviamente la sociedad lo sabía. Y si vamos a Hechos 16, y aquí tenemos el relato, Hechos 16. Esto es anterior a cuando ya entran a Tesalónica. ¿Cómo era la dinámica de estos predicadores o de estos evangelistas, por decirlo así? Hechos 16, del 16 al 24, dice, verso 16 del capítulo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y prestándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de azotarles, azotando mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
Mire que era difícil la predicación, el anunciar el Evangelio. Después del azote con vara, prisión, tratándolos mal. No perdamos nunca la dificultad, como el mensaje siempre tiene una oposición, aquí es externa. Por eso esto de que ellos padecieron, ¿cierto? Y también fueron ultrajados. Pero que dice, pues habiendo antes, dice, padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos confianza. De nuevo, confianza, para que se acuerden. La palabra de nuevo es un poquito más difícil de acordarse, pero aquí habla de tuvieron confianza en Dios. Ellos confiaron en Dios y esto tiene que ver con la fe. Cuando nosotros tenemos confianza en Dios o esperamos algo de Él, y esto también se demuestra en la oración, podemos decir, nosotros tenemos confianza, nosotros tenemos de nuevo. Pregunta, ¿cómo está nuestra confianza en Dios? ¿Seguimos confiando en Él? ¿O qué confiamos a Él? ¿Por qué digo esto? Porque para la evangelización tenemos que tener, en el caso de ellos, una confianza en Dios que aquellos a los cuales nosotros le anunciamos o aquellos que se le anunció el Evangelio tenían que ser transformados por el poder de Dios. Eso es tener confianza. Es tener la seguridad de que usted lo que está haciendo o lo que ellos hicieron no iba a ser en vano, como ya se habló anteriormente. De que el sacrificio, el ultraje, ya cómo ellos fueron azotados y todo lo demás, estaba acompañado de tener una certeza, una confianza certera en Dios. Hermanos, si nosotros no tenemos esa confianza y ese denuedo en Dios, ¿para qué vamos a hacer la evangelización? Es como ir a perder el tiempo, podríamos decir. No, hay una parte de nosotros que tiene que estar confiado en lo que yo voy a hacer, en lo que agrada a Dios primeramente, en lo que Dios manda también, pero el resultado es de Dios. Porque acuérdense que anteriormente en otro pasaje habíamos visto esa actitud que uno tiene que tener en cuanto a quién nos manda y qué tenemos que hacer. Tenemos un respaldo completamente de Dios. Esto no es si es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios el llevar el Evangelio. Por eso dice Mateo, ya, por tanto, ir y hacer discípulos, ir y anunciar el Evangelio. Es un mandato, eso está en nosotros, está en nosotros y es para nosotros. Entonces, ¿cómo está nuestra confianza? Efesios 6:10. ¿Se acuerdan de estos pasajes que hablan de la armadura de Dios? Esto de confiar en Dios. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La iglesia, ya nosotros que somos la iglesia, nos fortalecimos en el poder de su fuerza, no en la de la iglesia, en el poder de la oración. Estos personajes que anunciaron el Evangelio tenían una confianza. Dice, como sabéis, tuvimos de nuevo tuvimos confianza en nuestro Dios. Aunque a veces, hermano, parece muy obvio y lógico, perdemos la confianza, perdemos la fuerza. ¿Por qué? Porque se nota cuando dejamos de hacer las cosas. Porque nosotros muchas veces queremos ver los resultados a corto plazo. La conversión de alguien no necesariamente es a corto plazo. Puede ser o no puede ser. Para eso confiamos y tenemos que tener nuestra esperanza, ¿cierto? Puesta siempre en Él, en Dios. Segundo a los Corintios 12 del 9 al 10, versión NTV dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades
para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, Dios por una y otra circunstancia muestra y nos demuestra que somos débiles. ¿Y por qué hace eso? Generalmente, esto es un principio que está en toda la Biblia, a todos los siervos de Dios, yo cuando digo siervos son los esclavos, no los que son pastores, sino todos los esclavos, todos los que son hijos de Dios. Generalmente la Biblia siempre los que van a hacer algo por Dios van a tener una gran dificultad, no una pequeña, una gran dificultad. Si Cristo tuvo la dificultad en el nacimiento, porque se le opuso ya Herodes y mandó a matar a todos los pequeños, Moisés también en su tiempo se le mandó a matar, también se fue rescatado por la providencia de Dios. Entonces, desde el nacimiento nosotros tenemos oposición, por decirlo así, una dificultad. Siempre hay algo que se resiste a lo que es de Dios. Y Dios lo permite. Y en su sabiduría Dios lo permite. ¿Por qué? Para que no diga, yo busco a los más astutos, a los más inteligentes para que lleven el Evangelio. O yo voy a elegir lo mejor de la sociedad, lo de élite, por decirlo así, para que lleven el Evangelio o para que sean mis hijos. No es así. Porque ¿cuál sería la gloria de Dios ahí? En cambio, Dios hace las cosas no a la lógica humana. Elige lo débil, como decía Pablo. ¿Para qué? Para que se vea que lo débil hizo algo que no podía hacer. Y por eso permite la oposición. Si nosotros, como otras veces yo les digo, si nosotros fuéramos Dios, por un poco tiempo, ¿qué haríamos? Elimino al diablo, saco todo lo malo y sacaba todo el problema a nosotros. Y vengo y le transformo el pensamiento a todos de una así. Y todos van a hacer puras acciones buenas. ¿Sería bueno eso o no? Dios jamás pensaría en hacer algo malo, pero no tendríamos el contraste de lo que éramos, de la escoria que éramos. Porque tampoco podríamos reconocer que Dios hizo lo anterior, porque no tendríamos memoria de lo malo. No tendríamos, como estudiamos en Santiago, la concupiscencia, los deseos. No habría deseo en mí. ¿Para qué usted oraría si jamás se va a equivocar? Y echaríamos a perder todo eso. Por eso la dinámica del verdadero evangelio tiene ese dinamismo, dificultad, oposición. Empieza usted a querer ponerse al día, orar, leer, visitar, hacer todo lo que corresponde y viene un problema, y viene otro problema, y estamos siempre inmersos en todas estas dificultades y ellos lo tuvieron. Pero eso a la luz de otros incrédulos produce un impacto. Es como, ¿por qué no se aburren? Nosotros hace poco con mi esposa estábamos escuchando la biografía de un personaje que estuvo en un país cerca de Rusia, ya después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando lo torturaban todos los días, por más de 10 años, parece, algo así, lo único que le preguntaban es, di que el comunismo es bueno y niega a Jesús. Todos los días le daban con lo mismo. Di que el comunismo es mejor que tu Dios que no existe, le decían. Y él decía que no, que Jesús estaba vivo y que era lo mejor y nunca desistió. Cuento corto, dentro de la biografía dicen que parece que el país era Bulgaria. El comunismo se extinguió en ese país, al menos por algunos años. Y Cristo sigue, y su palabra, y los que estamos ahí, y muchos de los carceleros de él en ese tiempo se convirtieron al Señor,
porque él decía que odiaba el comunismo como doctrina, pero aún así las personas que ejercían esa doctrina los amaba y oraba por los carceleros, por los que los torturaban. ¿Se cuenta cómo el poder de Dios? Y ahí nosotros hacemos el contraste. Cómo nosotros en este tiempo somos tan inmensamente privilegiados y no nos damos cuenta a veces o no lo reconocemos. ¿Cuántas cosas nos son tan fáciles y no las aprovechamos? Evangelio de Dios, la fuente de las buenas noticias salvadoras para el pecador. Como decía Gálatas también, ¿cierto? El Evangelio de Jesucristo. Aquí dice, ¿cierto? El Evangelio de Dios o el poder de Dios, su palabra. Todas las buenas noticias son de Dios. De nuestro Dios. Para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En medio de gran oposición, la palabra griega es agón, lucha, conflicto, pelea. De ahí viene la palabra agonizar. La palabra para nosotros en español, agón, de ahí deriva a agonizar, agonía. Ellos no tuvieron una resistencia así como un poquito, no, fue grande la agonía, ya el conflicto, la pelea contra estos que predicaban el Evangelio. Por eso a veces es bueno conducir un poco ir a los textos más o a las palabras más originales para ver la profundidad que tiene el que dijese que en gran oposición, o sea, en gran agonía. No importa lo grande de tu lucha, conflicto, pelea o agonía, predica la verdad del Evangelio. Si hacemos el contraste de estos personajes o de la defensa de Pablo, ¿cuál es tu agonía hoy? No me lo digas, piénsalo en tu mente. ¿Cuál es la agonía? ¿Cuál es tu pelea? ¿Cuál es tu conflicto? ¿Cuál es tu lucha? ¿Qué estás padeciendo? De acuerdo a lo que decía la definición, ¿dónde a ti te están golpeando en tu físico hoy? ¿Te están golpeando tu físico? ¿Tu cuerpo? ¿Estás siendo ultrajado hoy? ¿Estamos siendo ultrajados hoy? ¿Qué dicen de ti? ¿Te difaman? ¿Te quieren conducir a la cárcel por algo inventado? ¿Nos ultrajan? Entonces volvemos a preguntarnos, ¿cuál es nuestra lucha? ¿Cuál es nuestra agonía? ¿Será lo externo? ¿O tendremos una agonía, una lucha interna en nosotros mismos? Y ahí comparamos. ¿Cuáles son nuestros azotes? Flojera, muchas preocupaciones. ¿Ya? ¿Cuáles son las cosas de hoy para nosotros? Podríamos decir, ¿tenemos alguna? El gobierno, el Estado, nuestras autoridades nos dicen algo, nos prohíben algo, nos andan, no sé, amenazando todos los días. ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Qué estamos padeciendo? ¿De qué nos ultrajan? ¿Hay algo parecido a lo que se lee acá? ¿Hay alguna agonía? O muchas veces son puras cosas que tienen que ver con nuestra desobediencia, consecuencia, estamos viviendo simplemente eso. O simplemente soy yo mismo, que no quiero, que no, que los demás y que somos así. Lo dejo ahí para que la palabra nos confronta en cuanto a cómo nosotros, qué estamos viviendo, porque un día vamos a dar cuenta. Si no llevamos el Evangelio como corresponde, ¿qué vamos a decir? No sé qué podríamos decir. Bueno, écheme la culpa a mí. No, el pastor nunca nos mandó. Como cuando el pastor sí no manda. No, mandó. Ya, entonces, ya me echan la culpa a mí. ¿Y yo a qué le voy a echar la culpa? Es que yo no tenía otro pastor más arriba, de otro más arriba, de otro más arriba, y así no nos mandaran
pero la Biblia nos mandó todo el tiempo. Esto, hermano, aplica en lo personal. Sé que hay cosas corporativas, como le he dicho disculpa, otras veces, pero en lo personal tenemos que seguir, no desmayar. Paréntesis, mayo tenemos nosotros nuestra evangelización corporativa como iglesia. Yo solamente voy a pedir que un sábado en la tarde vamos a salir por ese sector los que quieran. No voy a obligar a nadie. ¿Ya? ¿Y qué van a decir? Ya lo vengo diciendo todo este tiempo. Cristo es el único que salva. La parte natural que vamos a hacer, vengan a la iglesia que está ahí en la calle tanto y eso es todo. ¿Ya? El de nuevo, el poder lo va a dar el Señor. Porque no es en nuestro poder. Verso 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Porque nuestra exhortación, el sustantivo exhortación tiene varios significados que permite traducirlo como súplica, ruego, estímulo, consuelo, exhortación, cuyo sentido debe tomarse según el texto, indudablemente en este contexto tiene que ver con el ejercicio de la consolación. No cabe duda que el Evangelio es el mensaje más consolador para el hombre porque le abre el camino hacia la esperanza, la seguridad absoluta del perdón de pecados y de la vida eterna. Entonces, cuando dice por medio de esta exhortación, esta súplica, no es un mero hablar. Hermanos, nos urge o nos debe urgir a nosotros tener cuando decimos, vamos a evangelizar, vamos a llevar el mensaje a alguien, tiene que ser algo de como una compresión, por decirlo así. Tiene que haber un ruego, una insistencia, como cuando a usted le llaman. ¿Han escuchado cuando le llaman por teléfono? Porque siempre llaman por teléfono. Usted que le puede decir no tengo tiempo y dice, mire el plan, y hayan como un minuto hablándole que usted usted no alcanza, hay un ruego para venderle algo. Hay una urgencia de vender un producto. Nosotros no vamos a vender un producto. Nosotros vamos a hacer algo más allá de eso. Por eso porque nuestra exhortación a los tesalonicenses, en el contexto que ellos vivían de mucha idolatría, de mucha perversión inmoral, el mensaje fue con mucha urgencia, por eso la exhortación fue con mucho estímulo y consuelo. Es por decir, ellos tenían una urgencia de una enfermedad terminal, de pecado, al infierno, ¿cierto? Porque de eso se trataba. Y ellos, los que le predicaron, ¿cierto?, fueron de esa manera, con esa actitud, porque dice, nuestra exhortación no procedió después de hablar de esto. Hermanos, recuerden siempre que nosotros, en este caso Pablo, Silvano y Timoteo, cuando los exhortaron, era porque el mensaje iba a ser consolador. ¿Y quién consuela? El Espíritu Santo. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. Hermanos, por eso tenemos una gran responsabilidad nosotros. Porque no se trata, y después lo voy a decir más adelante, no se trata meramente por decir un mensaje para llenar una iglesia, no esa es la motivación. Si se llena esta, si se llena la otra o cualquier otra iglesia, porque nosotros predicamos el Evangelio, eso no nos cabe juzgar a nosotros. Que ojalá todos se conviertan y que vengan solamente. ¿Por qué tendría que ser así? Si lo importante es salvar las almas del infierno, entiéndase, no que las otras las salvamos, pero en el mensaje de la predicación del Evangelio, ese es el meollo, que alguien se salve
o se libre y que sea consolado y que le sean perdonados sus pecados. Porque acuérdense que la iglesia no son como esos títulos que escuchamos. Pare de sufrir, mire, usted va a ser un líder, un campeón. No, eso no es mensaje. Para eso tendrán a otros, a los falsos. Un comentarista dice, que otra vez lo hemos citado, Hendrickson dice, el significado exacto lo da el contexto en cada caso. Aquí se usaría súplica o ruego, exhortación, es lo que mejor se ajusta. Era el mensaje por medio del cual los misioneros, revestidos con la autoridad de Dios y con anhelante simpatía, habían suplicado a los oyentes para que abandonasen sus malvados caminos y se tornasen o se volviesen a Dios por medio de Cristo. Era una súplica, ¿ya? Con el denuedo, con el poder de Dios, con la esperanza en Dios, el anunciar fue una súplica, esta exhortación. Por eso cambia súplica, o sea, exhortación por súplica, o ruego, es una rogativa. Abandona el pecado, abandonen los ídolos, por eso tiene esa implicancia. Hay un texto en 2 Corintios 5:20 que también hace referencia a esto. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos. Es lo mismo cuando les exhortamos, tiene esa connotación, les rogamos. ¿Se acuerdan de la expresión que usamos muchas veces? Yo no le ruego a nadie. El que quiere comer, come y ahí está la mesa puesta. ¿Se acuerdan de esa? ¿Ya? Ahí está. Pero en este caso del Evangelio no usemos esa expresión. Aquí tenemos que usar una rogativa. Tenemos que rogarles. ¿Se entiende? Porque hay un sentido de urgencia de librarlos de las llamas del infierno. Porque los que están perdidos no lo saben. Hermanos, nuestro mensaje del Evangelio de librar a las personas del infierno parece muy en este tiempo, en este siglo, muy anticuado. Oye, ¿de dónde si ya el infierno no existe? El diablo, menos el diablo. ¿Sí o no? En tiempo de la computación, de esta, que no sé ni decirlo, ¿ya? De la mente artificial, ¿cierto? Y de toda esta tecnología, no existe el demonio, no existe eso. ¿De acuerdo a la Biblia? Sí, hay un lugar de eterna perdición, separado por la eternidad de Dios y un castigo eterno. Hermanos, nosotros sabemos esa verdad. Por eso tenemos que ser igual que ellos, como estos que predicaron, con una rogativa. Por eso dice porque nuestra exhortación, por eso ese día, en mayo, aquí lo tengo anotado, cuando tengamos nuestro día de evangelismo, así tenemos que ir preparados, ¿ya? A decirles, no, es que yo también creo en Dios, yo tengo mi religión, sí, pero tu religión no te salva. Sea categórico, con respeto obviamente. No, es que mira, no te va a salvar ningún mono ni mona, te va a salvar. Solamente la fe puesta en Jesucristo. Ah, pero si yo también creo en Diosito. No en Diosito, Jesucristo, el Salvador. Porque si no te das cuenta con Dios, es que yo no soy mala. No, si usted es mala, usted es malo. Eso lo va a ofender, sí, pero es malo porque es la verdad. ¿Acaso tú nunca mientes? Bueno, a veces, ya, entonces eres mentiroso y te van a juzgar por... Use los mandamientos. Lo hemos dicho muchas veces. Hermanos, lo peor que le van a decir,
O le pueden hacer cerrarle la puerta, pero usted hizo, y va a quedar tranquilo. Pero no podemos quedarnos ahí con un mensaje, con una noticia y de no darla. Yo había notado aquí, dice, el sentido de súplica y ruego, ¿por qué será? Y me contesté yo solo, porque el inconverso va derecho al infierno y no lo sabe. Pero yo lo sé. Por eso es necesario la urgencia, por eso la súplica. Después de esto dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Un mensaje sin error, sin engaño. El sustantivo error o engaño expresa la condición del que vive extraviado fuera de la verdad, ya sea doctrinal o moral. Doctrinal, este concepto acúñelo en su mente, doctrinal y moral. El mundo vive apartado de la doctrina, Biblia, ¿ya? O la enseñanza bíblica y obviamente de la moral. Hay leyes que rigen, entre comillas, la moral y las buenas costumbres, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la moral bíblica, siempre lo que el hombre ha propuesto queda fuera de eso. La moral tiene que ver aquí con respecto a la santidad de Dios. Dios da la preeminencia en cuanto a la moral. ¿Cuál? La de Dios. Y esa es su santidad. Entonces el mensaje, esta exhortación, no tiene errores, no tiene engaños. Pregunta, ¿habrán mensajes con engaños? Sí, la de los judaizantes. Para ir al cielo había que circuncidarse, guardar la ley, ¿cierto? Eso es lo que decían. Había que tomar las tradiciones, eso decía la ley, eso dice, o sea, eso decía los judaizantes. Entonces, hay un mensaje de acercarse a Dios que es con engaño. También hay un mensaje que tiene que ver, ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar, ¿ya? Y después cuando venga el momento y yo les puedo hablar de Abraham, de lo fructífero que fue, de lo millonario que fue, ¿cierto? Y porque el rey de Salomón fue millonario, todos los hijos de Dios, o algunos del que sale en la Biblia, fueron muy, cito, solamente los que fueron más económicamente ya ricos, y usted también lo va a hacer. ¿En serio? Sí, si la Biblia lo dice. Porque lo que nosotros decimos eso se cumple, poder en nuestra boca. ¿Hay mensajes engañosos? Claro que sí. Mire, todos van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno de corazón. Y yo le voy a citar pasajes. ¿Se pueden engañar las personas? Claro que se pueden engañar. No lea la Biblia. ¿Para qué se mortifica? Yo se las leo el domingo. ¿Para qué más? Claro que sí. Dios a algunos le ha dado el poder del ungido, como dicen algunas sectas, no todos. Entonces, ¿por qué estoy citando estas cosas que son mentiras? Estos que son engaños, estos ejemplos. Porque puede haber un mensaje engañoso, como que todos vamos a ir al cielo, como que si usted hace ciertas cosas se gana al cielo, si usted hace buena conducta, si usted de la noche a mañana se propone, deja de decir grosería y por decir, ya no dice más grosería, usted se va al cielo derechito, mentira. Porque usted da todos sus bienes a la iglesia, se va al cielo, mentira. Porque usted se muere y paga un dinero y deja a los familiares pagando para que le hagamos unas ceremonias religiosas, por no decir misa. ¿Se va a ir al cielo? Tampoco, porque no hay purgatorio, tampoco hay purgatorio, porque no hay un intercesor, no hay nadie, un mediador más que Jesucristo y no hay otro. Y si usted no lo confiesa en vida, se va al infierno. Porque si usted no creyó en Jesucristo ahora en vida, se va al infierno. Qué fome, qué viejo ese mensaje. Es el mismo de hoy y de siempre. Punto. Y no hay otro. Y no hay otra manera. No hay religión que te salve, sino una relación con Jesucristo. Es lo único que te salva. Y punto. Entonces, por eso el mensaje de Pablo no era de engaño, no era engañador. Porque hay mensajes engañadores.
Y cuando en la iglesia no se da el verdadero mensaje o se les engaña con doctrinas falsas, la moral en la iglesia se diluye o no hay moral, no hay santidad. Voy a usar, en vez de la moral, voy a usar la palabra santidad. La iglesia es una iglesia inmoral, cero santidad. Da lo mismo como vivan, hacen lo que quieren, porque nadie se los dice. Porque Dios es tan bueno que va a pasar por alto todas las faltas como un viejito bonachón. No es así. Por eso Pablo les dio el mensaje, les rogó, les imploró, ya, con un mensaje con cero horror. Segunda de Pedro 3:17, segunda de Pedro 3:17, hablando de este extravío doctrinal o moral. Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestras firmezas. Los inicuos, los falsos, ya, ellos te pueden seducir y ser arrastrados al error, a creer lo que la Biblia no dice, a malinterpretar lo que la Biblia bien dice. ¿Se entiende? Hermanos, por eso el mensaje hay uno solo. Primera de Juan 4:6, primera de Juan 4:6 dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay un espíritu, mire, en esta versión, la Reina Valera, aparece espíritu con minúscula, no es el Espíritu Santo, es el ser humano, es el ser del hombre, espíritu con minúscula. En esto conocemos el espíritu de verdad y el del espíritu de error. Hermanos, entendiéndose, cuando hay un error, hay una mentira y hace caer a la iglesia. Por eso nos tenemos que morir ejercitando el estudio de la Biblia y el verdadero estudio. Y no hay otra manera, porque así como estudiamos en Gálatas, aún los escogidos estudiando la Biblia a veces caemos en pecados. Aún, ¿se entiende? Porque ahí se explicó. Porque cuando el cristiano anda en los deseos de la carne, puede pecar, o peca, o pecamos. Y sin Biblia, sin enseñanza, sin que esta palabra nos refrene, ¿cómo seríamos? Un desastre. Por eso la moralidad, la santidad, la normativa es la Biblia. Romanos 1:27. Romanos 1:27, hablando de esta moralidad. El dejar, ¿cierto?, la doctrina, las enseñanzas, lleva a lo inmoral o falta de moralidad. Romanos 1:27 dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Segunda de Pedro 2:18. ¿Por qué se citan esos textos? Porque, como dice Tesalonicenses, porque nuestra exhortación no proviene de error ni de impureza o de falta de moral. No era un mensaje amoral. Y porque los que no están en Cristo no tienen moralidad, no tienen enseñanza, no tienen doctrina, pero también aplica dentro de la iglesia de hoy. Por eso es necesario el estudio y
el tener siempre la Biblia por delante. Segunda de Pedro 2:18 dice, se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Los falsos, ¿ya? Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan. Hermanos, en la iglesia, los falsos cuando se introducen no le van a llamar la atención cuando alguien está en una relación indebida. Aquí habla de los placeres sexuales. Si usted está con un incrédulo, no está con un incrédulo, si usted es hombre, está con otro hombre, con una mujer, nadie le va a decir nada cuando estén estos falsos. ¿Qué le van a decir? Oh, que hacen bonita pareja. Mientras exista amor, estamos al otro lado. No es así. Eso no rige para nosotros. ¿Se entiende? Los falsos les van a decir todo que sí. No le van a llamar la atención. Judas 11. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaán. Engañan a la gente por dinero y como Coré, perecen en su propia rebelión. Hermanos, aquí hablo a los que por ambición predican un mensaje de horror, no en santidad, los que buscan, como decía, un lucro, los que manipulan las conciencias de las personas. No es por dinero, hermanos. Nadie se acerca a Cristo para tener dinero. Eso no sería un mensaje. Si tenemos, no tenemos, es del Señor todo eso. ¿Cuántas veces uno piensa y razona? Mientras más enseñamos la Biblia, parece que menos Dios nos añade cosas como terminar esta nave o terminar el templo. O se pone más difícil. Y sectas que no predican la verdad y que manipulan a la gente, que dan un paso en un templo, ya, o en un edificio religioso, ya le están hablando del dinero. Y tienen unos edificios formidables. Todo ideal, salas de juego, cocina, mire, todo ideal. Aire acondicionado, es como... Y uno piensa, ¿y nosotros? Porque uno lo piensa. No regañando, sino que uno entendiendo que Dios nos pone oposición, o sea, permite la oposición, ¿para qué? Para que no nos descarriemos. Para que no nos jactemos después, nosotros lo hicimos. ¿Ah? ¿Quién como nosotros, cierto? Como Nimrod. No. Somos débiles. No tenemos, pero Cristo tiene. Y en sus bóvedas del cielo nos derramará su bendición hasta cuando Él quiera. Cuando Él se le agrade. Y nosotros aceptaremos su voluntad. Así funciona. Y si no es su voluntad hoy, será mañana y cuando Él quiera. Y ahí estaremos rogándole. ¿Para qué? Para que su poder sea el que esté sobre nuestra debilidad. No cabe duda que quien se desvía de la verdad cae en el error moral o en la falta de santidad. Hermanos, siempre lo hemos dicho, cuando usted empieza a cerrar la Biblia, su comportamiento moral empieza a cambiar. No, pastor, no es así, ya me mintió. ¿Ve? Yo se lo puedo corroborar, simplemente con eso. Cuando dejamos la Biblia de lado, cuando ya, no, si después estoy hablando de un gran periodo de tiempo que empieza ya, que no.
empieza un desvío en lo moral, porque ya empieza la justificación, es mentirle a Dios. El apóstol afirma que ni él estaba engañado, ni había engañado a los tesalonicenses. El mensaje proclamado lo diferenciaba totalmente del que era propio de los engañadores, aquellos que tienen como objeto arrastrar a los niños espiritualmente hablando. Los engañadores que se introducen en la iglesia generalmente cautivan a los niños, por decir así, espirituales, a los bebés espirituales, a los que no quieren crecer, a los que no crecen, a los que pueden llevar mucho tiempo en la iglesia o poco tiempo en la iglesia, pero espiritualmente son pequeños. Los engañadores para ellos son presa fácil. Efesios 4:14. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Acuérdense que los que engañan siempre es una media verdad que al final es una mentira. Colosenses 2:8 dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Hermanos, esto es, a veces lo pasamos por alto. Usted tiene la responsabilidad, dice, no permita que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Ay, ¿cómo es eso? Cuando hablamos del engaño o los mensajes engañadores, ¿cierto? Hay algunos que se introducen a la iglesia y que a usted le van a decir cosas que parecen, pero no están escritos en la Biblia. Por eso, para que no seamos engañados, leámosla. Esa es nuestra responsabilidad. Y tengo algunos ejemplos. Cuando usted empieza a escuchar estas cosas, se puede dar cuenta que lo quieren engañar. ¿Ya? Algunas, hay muchas más, pero algunas, que generalmente son las mismas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el amor? Un falso que le quiere engañar, que quiere ponerlo en contra de toda su hermandad, que no es la hermandad ideal, podamos decir, pero para ponerlo mal le va a decir que no está escrito en la Biblia. En esta iglesia no hay amor. ¿Se acuerdan que otras veces lo he dicho yo? Eso es porque es una mentira. Y ya lo explicamos una vez. Porque si usted es creyente, si hay un creyente en la iglesia, el amor de Dios se derramó sobre ese creyente. ¿Hay amor o no? Si yo soy el que digo, en esta iglesia no hay amor, pero si hay al menos un creyente físico que esté ahí sentado, ¿hay amor o no? Sí, porque a lo mejor yo no lo tengo porque no soy creyente, pero esa persona sí tiene el amor porque Dios lo derramó. Murió en amor por esa persona. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿cómo va a decir, contrario a la Biblia, que no hay amor en esta iglesia? Hay amor. Que a veces corporativamente se ocupe menos, como los corintios, que los afanes de la vida, de la iglesia y otras cosas se deje un poco de lados, pero de que hay, sí lo hay. De que no lo estemos usando, otra cosa. Pero de que no lo hay, no, eso no es una mentira. El amor se practica, sí, todo lo demás, pero a lo mejor no todo lo practican, sí, puede darse, pero decir, por eso lo digo, una falsedad es, que parece, sí, pero no es así. Alguien que le diga, no, si Dios ama a todo el mundo, no importa cómo seamos, mire, como usted sea, no importa, Dios lo quiere que sea así. Dios sabe que usted es bueno para los fines de semana quedar curado. Pero es que Dios ¿para qué hizo el vino? La culpa es de Dios, entonces. Como decíamos el otro día y estudiábamos, ¿cierto? Con la concupiscencia, los deseos. No podemos echarle la culpa a Dios porque Dios hizo el vino.
hasta las bodas de Caná, y ahí bendijo y transformó el agua en vino, entonces el vino, ya. Y ahí asociamos mentiras. Dios nos ama, pero en santidad, a través de Jesucristo, cuando somos limpiados de todos nuestros pecados. Eso de que todos tenemos derecho a ser felices, ¿por qué? ¿Cuál es tu felicidad? Son mentiras esas cosas. La iglesia tiene ese dinamismo, dolor, que no, gozo sí, pero esa felicidad sensual del mundo es otra felicidad que es diluida, que no es profunda. Mire, yo soy cristiano hace 20 años, pero no voy a una iglesia porque Dios está en todos lados. No, porque tuve una mala experiencia en la iglesia que yo iba. Pero no, yo soy creyente. Inclusive soy más creyente que usted, ¿ah? Y son más creyentes que los que están en su iglesia. Mentira. A usted con esa conversación lo están queriendo sacar de la iglesia. Porque usted a lo mejor está empezando a venir a la iglesia, y cuando está empezando a venir a la iglesia, usted está contento, cosas, y le van a querer matar eso. Y le van a decir, contrarrestar con una mentira. No, mira, porque esto se lo dan de profetas cuando son así los falsos, con el mensaje engañador. Mira, te lo doy firmado que algún día te van a decir mal y te van a tratar mal. Porque a mí me pasó y a varios le ha pasado. Mejor, mira, te vas a decepcionar del pastor, te vas a decepcionar de los hermanos, te van a hacer daño. Y como la persona puede ser niño espiritualmente, débil espiritualmente, le va a comprar el cuento y se va a salir, a lo mejor va a dejar, se va a desanimar, pero no es la verdad. Más encima usted puede decir, oh, me inscribí en un estudio, estoy estudiando esto, lo otro, y se va a juntar con uno falso, le va a decir los que están en el error, ¿ya? Y que tienen una doctrina impura, no santa. Si usted le llega a decir que está estudiando demasiado, ¿qué le va a decir? Mira, el mucho conocimiento puede apagarle el espíritu. No voy a usar mucha letra mata, pero vamos a hacer que también cuando usted sabe mucho la Biblia, porque hay otra manera también de decir eso, cuando usted sabe mucho, ya el espíritu se apaga. No, y usted va a ser así como legalista. Y la última, a usted lo van a ofender, le van a decir una cosa muy fea, pero le van a concluir diciendo, se lo digo en el amor del Señor. ¿Han escuchado eso o no? Usted me cae como una patada en el hígado, pero se lo digo en el amor del Señor. Porque lo primero que le están diciendo es porque le odian. ¿Cómo va a ser en el amor del Señor nos va Dios a querer odiarnos? Los errores doctrinales de los falsos maestros producen quebrantos espirituales graves en los creyentes. Pocos instruidos o recién convertidos a Cristo, la única defensa a ese acosar continuo desde el mundo está en la maduración firme y la común fe, de modo que puedan resistir el espíritu de la falsa enseñanza y que a veces se introducen a las mismas iglesias. Por eso, hermanos, hermanas, por eso es deber de yo enseñarles, yo estar cateteándola, que lea, pero usted tiene la responsabilidad de seguir en la casa estudiando, para que no usted sea vulnerable a los falsos. Y el falso nunca va a venir con cara y con un letrero de falso. Va a ser muy carismática. Le va a querer ayudar en todo, va a ser cordial, pero ahí se lo en términos culinarios, se lo van a cocinar. De ahí usted va a salir informado de las cosas que no se deberían informar, porque le van a envenenar los oídos y el corazón. Con tales no se junte, porque son falsos, engañadores. Cuando por eso hablamos, no hay un mensaje, ¿cierto? No hay un mensaje puro, hay un mensaje engañoso. Por eso Pablo no era de error, ni de impureza, ni de engaño. Los falsos maestros acusaban a Pablo de lo que ellos hacían, distorsionar el mensaje.
El apóstol afirma y remite a los cristianos de Tesalónica a que ellos habían conocido durante el tiempo que estuvo con ellos, a que observasen el mensaje y apreciasen que no tenía error, sino que concordaba plenamente con la Escritura. Un mensaje sin error y limpio, el que se había predicado, literalmente sin inmundicia, es decir, sin impurezas. Levítico 11:44. Porque, como hemos venido diciendo, si el mensaje viene de Dios, ¿qué es lo que procede de Dios? Como dice Levíticos 11:44, primera parte. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Solamente esa parte, la parte A. Si Dios es santo, ¿su mensaje qué es? Santo. Si usted se apega a la doctrina de la verdad, usted y yo, ¿qué? Nos santificamos, nos purificamos. Somos el medio por el cual llevamos el mensaje, aún teniendo todos nuestros errores, pero lo que anunciamos se sigue preservando, porque no estamos en error. ¿Se entiende? Usted se puede ir, yo nos podemos encontrar imperfectos, indignos, pero el mensaje de la verdad de que Jesucristo es el único que salva, perdona pecados y que enjuicia al que no cree, eso se mantiene íntegro. Eso es la verdad. Si yo no leo la Biblia, yo no me santifico, ¿qué voy a decir? Otra cosa. Mi mensaje va a estar manchado, ensuciado, por decir así. ¿Con qué? Con mi propio pecado. El mensaje apostólico no ocultaba asuntos impuros, ni su contenido, ni en su intención. El objetivo era llamar a los hombres a que desde los ídolos se convirtiesen al único Dios vivo y verdadero para servirle y esperar a su Hijo. Ni fue por engaño, no había un doble propósito para ser famosos o simplemente llenar una iglesia. Era sacarlos de la idolatría. Por eso el mensaje era verdadero, era limpio. Ninguno había usado tácticas ocultas para engañar a los oyentes como es propio de los falsos maestros. El mensaje no procedía de la mentira ni procuraba engañar a los oyentes. De ahí el uso de la preposición con que traducido sería en error o con error. Es decir, lo que había predicado Pablo no contenía error ni procedía del error. Lo que había predicado era verdad absoluta, puesto que se limitaba al Evangelio fundado en la palabra de Dios, que ahora ellos predicaban también. Los enemigos de Pablo le acusaban de predicar con su propósito avieso, esto es, para atraer la atención de los creyentes y lucrarse de los bienes. Pablo no tenía una doble intención. Y por último, en contra de esto el apóstol les dice o les hace notar la pureza de la palabra anunciada. Los únicos motivos que tenía era el de conducirlos a la verdad y separarlos del error. La conducta y el mensaje están a la vista de los lectores que conocían ambas cosas. En las Escrituras no hay error, por consiguiente, lee, estudia la palabra y ellas te guiarán. Hermanos, por eso ponemos mucho énfasis a estudia la Biblia, estudia la Biblia, estudia la Biblia, estudia la Biblia, porque la Biblia, al estudiarla, leerla, meditarla, nos limpia a nosotros primeramente, ¿ya? A estos vasos de barro para que seamos dignos de ser usados en las manos del Señor. En este caso, Pablo, Silvano y Timoteo estaban limpios por la palabra y el mensaje de ellos era sin error, era puro, sin mancha, como es Dios,
como quien representa. No, nunca lo hicieron por engaño. No quisieron estafar, por decir a nadie. Imagínense si yo ilustrara y les dijera, en esta iglesia hay muchos milagros todos los días. Y usted dice, sí, venga para acá por su milagro. Y si el día que usted viene no le sucede a uno, ¿qué estaría yo haciendo? Le estaría estafando. Y así podríamos decir que muchos hoy estafan a la gente. Estafan a los incautos, estafan a los que son débiles en la fe, los engañan. Uso la palabra estafa, pero llegamos a lo mismo. Eso mismo que yo les decía de las que se llaman las iglesias para de sufrir. ¿Quién puede parar de sufrir hoy en día? Para más, si no han creído en Jesucristo van a seguir sufriendo. Nosotros sí en un sentido podemos parar de sufrir. ¿De qué? De lo que viene, de la condenación. Esa es la verdad. Por eso, hermanos, yo tengo la responsabilidad de enseñar, estudiar y aprender. Usted tiene la responsabilidad porque para que también no sea engañado. Porque muchos en estos tiempos andan por doquier engañando a los incautos. Por eso cuando a usted le vengan con pelambres, con murmuraciones, usted cierre sus oídos. Usted no hable nunca de más. No hable mal de sus hermanos porque está que usando la palabra de verdad, la cual a nosotros nos prohíbe eso. Mientras yo no lo sepa del hermano involucrado, no, si no está presente, no quiero saber nada. Porque difamar, engañar es facilito. Después, restaurar es difícil. Hermanos, quedémonos con esto, de que el Señor nos va a dar de nuevo, nos va a dar poder. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio. El Evangelio sin engaño, no es engañoso. Si usted va a llevar el Evangelio por ahí, le van a decir, pero hay iglesias que no, hay que ir como mucho. No, en esta hay que ir. Hay iglesias que no hay que, tiene que estudiar. Diga nomás, ya no es su responsabilidad porque usted se desliga de todo eso. Diga la verdad. Gracias, Señor, porque al recordar estos textos, Señor, los problemas, la tribulación, Señor, que vivieron estos evangelistas, Señor, en este caso Pablo, cómo lo que padecieron cómo insistieron con la exhortación, cómo fue la rogativa de ellos y el impacto que tuvo para salvarlos, Señor, de la condenación, de la idolatría. Fue importante, Señor. Por eso mismo tenemos este relato para nosotros alentador, de que nosotros en parte podemos replicar, Señor, y llevar este mensaje. La buena nueva de Jesucristo, que en Él hay salvación, y no es un mensaje engañoso, es un mensaje limpio, en santidad, porque con la sana doctrina podemos salir y escapar nosotros mismos de la inmoralidad, del error, y así también los que están en el error ahora, los que ahora sin Cristo parcialmente están condenados y no se arrepienten. Por eso, Señor, ayúdenos a atesorar su palabra. Cuando tengamos la oportunidad de evangelizar, recuérdenos todos estos pasos, todas estas cosas que hemos aprendido para hablar la sola verdad y no adornar el Evangelio. Señor, gracias por su inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén.